bonita! Un Pondré accidente tu pa- cerebrovascular puede producirse de repente sin avisar en los hogares y familias de todo el mundo. Se trata de la tercera causa de mortalidad y la principal causa de discapacidad entre los adultos de los Estados Unidos. Un accidente cerebrovascular se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, bien sea por un trombo, accidente cerebrovascular isquémico o ruptura de vaso, accidente cerebrovascular hemorrágico. El 87% de los accidentes cerebrovasculares en los Estados Unidos son isquémicos, lo que los hace potencialmente tratables si se identifican y tratan con rapidez. Bienvenido al video sobre accidente cerebrovascular isquémico de la AHA. Veremos un accidente cerebrovascular en una mujer. A medida que se desarrolla el caso, observe los pasos importantes del algoritmo del accidente cerebrovascular, incluidos los que identifican y ofrecen una terapia fibrinolítica precoz. También hablaremos de la cadena de supervivencia y del principio de las 8 Ds de la atención del accidente cerebrovascular, que ayudan a los primeros respondedores y profesionales a tratar al paciente lo más rápido posible. Nos referimos a detección, despacho del SEM, derivación a un hospital para tratamiento específico, determinación en la sala de emergencias o triaje, recopilación de datos de la TAC, decisión sobre la terapia fibrinolítica, administración de drogas o fármacos y disposición del paciente rápidamente a una unidad de accidente cerebrovascular. Este principio es nuevo en las guías de 2010. Cuanto antes reciban los pacientes terapia fibrinolítica, menos probable será que sufran lesiones físicas y neurológicas. La AHA recomienda que todos los pacientes que lo requieran reciban terapia fibrinolítica lo antes posible en las primeras 3 horas de iniciarse los síntomas. Para un grupo determinado de pacientes, el periodo del tratamiento fibrinolítico se ha ampliado de 3 a 4 horas y media. En el momento de publicarse las guías de 2010, este periodo no estaba aprobado por la FDA, pero lo recomienda la AHA y su junta asesora. Como nuestro caso práctico revela, es esencial que los profesionales colaboren para reconocer y tratar con rapidez el accidente cerebrovascular isquémico. Como verá, el tiempo es oro. Ha sido divertido. ¿Lo has pasado bien? Sí, me ha encantado verlos a todos juntos. Sí, claro. Me ha gustado especialmente el hecho de que Juan y Diana hayan venido desde tan lejos. ¿Mamá? Ah, ¿Mamá? ¡qué sorpresa! Mamá, ¿qué te pasa? Deja que te ayude. Siéntate. ¡Ay! Siéntate. Ah, 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 ¿Puedes entenderme? ¿Puedes hablar? ¿Están bien? Juan, a mamá le pasa algo y no sé qué es. Mamá, ¿estás bien? Estaba en la cocina lavando los platos y estábamos hablando. De repente apenas se podía mantener de pie y no puedo entender Mamá, nada de lo que dice. ¿Qué te pasa? ¿Lo sabes? Podría ser un accidente cerebrovascular. Llama a emergencia. ¿Un accidente cerebrovascular? Mamá, todo va a ir Los bien. accidentes cerebrovasculares isquémicos se producen cuando una placa causada por la aterosclerosis se acumula en las paredes de las arterias, estrechando a las arterias que se dirigen al cerebro o están en él. Como en las arterias coronarias, la ruptura de la pared del vaso puede formar un trombo, estrechando más la arteria o cerrándola. El trombo puede romperse y embolizar depositándose en vasos más pequeños, lo que causará un accidente cerebrovascular. Esta interrupción del flujo sanguíneo cesa la función en el tejido cerebral afectado, lo que produce la aparición rápida de los síntomas. Para sobrevivir a un accidente cerebrovascular es vital reconocer sus signos y solicitar ayuda. Sí, La mayoría de los vivimos en- accidentes cerebrovasculares se producen en casa y los pacientes pueden estar solos o ignorar los síntomas hasta que llegan amigos o familiares. Quizá por ello, solo la mitad de las víctimas llegan al hospital en ambulancia. Los síntomas no les parecen una emergencia y retrasan la activación de la cadena de supervivencia y del tratamiento rápido esencial para salvar la función neurológica. El primer paso en la cadena de supervivencia del accidente cerebrovascular es activar el sistema de respuesta a emergencias. La primera D de las 8 anteriores, la detección de síntomas. Creemos que mi madre está sufriendo un accidente de cerebrovascular.
Solo hace unos minutos. Aquí el SEM. Tenemos un posible accidente cerebrovascular. Mujer de 65 años con debilidad notable en el lado derecho y pérdida del habla. Dirección 310 Avenida Ocaso, hora 2:27. Por lo general, el personal hospitalario tiene hasta 3 horas para administrar el tratamiento fibrinolítico intravenoso después de la aparición de los síntomas, por lo que el envío de ayuda es crítico. El segundo paso en la cadena de supervivencia es el despacho del SEM, que también es la segunda D. Los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, al igual que los pacientes con IMEST, tienen el tiempo en su contra. A mayor tiempo sin tratamiento, más peligro de discapacidad o muerte. Al llegar, el personal del SEM debe descartar otras causas posibles, como hipoglucemia o convulsión. Los pacientes con accidente cerebrovascular corren el riesgo de problemas respiratorios por aspiración, obstrucción de la vía aérea superior o hipoventilación. Si se conjuga una perfusión insuficiente con hipoxemia, solo empeorará la lesión cerebral. El personal prehospitalario y el intrahospitalario deben administrar oxígeno suplementario a pacientes con accidente cerebrovascular con hipoxemia, es decir, con un valor de saturación de oxígeno inferior al 94% o con valores de saturación desconocidos. Señora Solís, soy Miguel, voy a ayudarla, ¿de acuerdo? Siente debilidad en el brazo y la pierna, ¿verdad? ¿Le duele el pecho o la espalda? ¿No? ¿Le cuesta respirar? De acuerdo, está bien. ¿Es su madre diabética? No, ¿Alguna vez ha sufrido una convulsión? no, nunca. Personal del SEM debe conseguir una breve historia médica y, si lo permite el protocolo, realizar un análisis de glucosa sanguínea capilar. Después se evaluará el accidente cerebrovascular usando, por ejemplo, la escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati. Se evalúa según los hallazgos físicos relacionados con la función neurológica. El primer indicador de esta escala es la parálisis facial. Señora Solís, ¿puede sonreír? De acuerdo. Existe parálisis facial si un lado de la cara del paciente no se mueve como el otro lado. Bien, señora Solís, ¿puede cerrar los ojos e intentar extender los brazos con las palmas hacia arriba? Si uno de los brazos no se mueve o está más bajo que el otro, es un signo de descenso del brazo. Ahora le pediré que repita algo. ¿Puede decir, loro viejo no aprende a hablar? Bien, es suficiente, gracias. Si el paciente arrastra las palabras, las equivoca o no puede hablar en absoluto, es un signo de habla anormal. Si uno o más de estos indicadores de la escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati es anormal, la probabilidad de accidente cerebrovascular es del 72%. ¿A qué hora comenzaron los síntomas? Justo unos minutos antes de llamar a emergencias. Entonces, sobre las 14:25, ¿no? Sí, eso es. ¿Cuáles son sus signos vitales? Presión arterial 190-110. Frecuencia cardíaca 110. Respiraciones 14. Tiene una oximetría de pulso de 95%. Podría ser un accidente cerebrovascular. Llevémosla al Hospital de La Paz inmediatamente. ¿Por qué no al de San Juan? Tenemos que llevarla al centro para accidente cerebrovascular más cercano. Señora Solís, vamos a llevarla al hospital para observarla, ¿de acuerdo? Julia, será mejor que nos acompañe en la ambulancia. En este caso, el SEM ha establecido el tiempo cero, pero el reloj no se detiene. El SEM, el personal de urgencias y el equipo de accidente cerebrovascular tienen 3 horas para evaluar a la paciente e iniciar la terapia fibrinolítica si está indicada. El tercer eslabón en la cadena de supervivencia del accidente cerebrovascular es la derivación rápida a un hospital especializado. Si es posible, un familiar o amigo debe acompañar al paciente para responder a posibles preguntas. Esta es también la tercera de las 8 Ds. Derivación rápida del paciente por parte del SEM. El SEM debe notificar al hospital receptor la llegada de un paciente con posible accidente cerebrovascular. ¿Emergencias adelante? Vamos en camino con un paciente con posible accidente cerebrovascular, mujer de 65 años, debilidad en el lado derecho, parálisis facial derecha y dificultad para hablar. Presión arterial de 190-110, frecuencia cardíaca de 110. Frecuencia respiratoria de 14 sin dificultad respiratoria.
Las lecturas de glucemia y oximetría de pulso en los límites normales. El ECG muestra taquicardia sinusal sin ectopía. Según los familiares, los síntomas comenzaron hace unos 14 minutos, a las 14:25. Llegaremos en unos 5 minutos. Recibido, los esperamos. Avisaremos al médico de urgencias y al equipo de accidente cerebrovascular. Avisen al equipo de accidente cerebrovascular. El aviso del SEM permite al hospital receptor prepararse rápidamente para la llegada de un paciente con posible accidente cerebrovascular. El margen es limitado para evaluar al paciente, determinar si es apto para recibir fibrinolíticos y administrar los fármacos. Esto nos lleva a la cuarta D, la determinación. A la llegada al hospital se debe realizar un triaje efectivo. ¿Es la paciente con posible accidente cerebrovascular? Sí. Les estábamos esperando. ¿Dónde la ponemos? En la sala de triaje 3. Un paciente con posible accidente cerebrovascular se debe evaluar antes de pasados 10 minutos de su llegada al servicio de urgencias. Se incluye la evaluación de las ABC, apertura de la vía aérea, buena respiración y circulación, y de los signos vitales iniciales. Asimismo, se administrará oxígeno en caso de hipoxemia durante el traslado, se confirmará la permeabilidad intravenosa y adquirirá muestras de sangre para conocer la glucosa, electrolitos, recuento leucocitario y coagulación. Aunque el SEM realizó un análisis de glucosa mediante un pinchazo capilar, en el hospital se deben verificar los resultados de glucemia. El personal de urgencias debe realizar también un ECG de 12 derivaciones que puede identificar un infarto de miocardio reciente o arritmia como causa posible. Entre las prioridades principales del médico de urgencias se encuentra una evaluación neurológica exhaustiva y un TAC urgente. Esta es la quinta D de la atención del accidente cerebrovascular. Datos. Hola, señora Solís. Soy el doctor López, el médico de urgencias, y voy a evaluar su estado. La doctora Fuentes, una neuróloga del equipo de accidentes cerebrovasculares, está en camino. Sé que tiene problemas para hablar, pero debo hacerle unas preguntas si no le importa. Conteste moviendo la cabeza, o puede contestar su hija. ¿De acuerdo? Bien. Entiendo que ha sufrido una parálisis que ha afectado a su lado derecho. ¿Es así? De acuerdo. ¿Saben qué mes estamos? Noviembre. ¿Y qué edad tiene? 66. De acuerdo, está bien. Voy a levantarle el brazo derecho y quiero que lo mantenga así, ¿de acuerdo? ¿Puede levantar el brazo izquierdo a la vez? De acuerdo. Vamos a intentarlo. Mantenga levantado el brazo derecho todo el tiempo que pueda. De acuerdo. ¿Todavía experimenta debilidad? Bien, vamos a levantar la pierna derecha. ¿Puede mantenerla levantada? Todavía débil. Está bien así. Ahora, ¿puede abrir y cerrar los ojos? Bien. ¿Puede abrir y cerrar ambas manos? Cierre los puños de ambas manos. ¿Saben a qué hora comenzó su madre a sentir estos síntomas? Justo después de la comida familiar, a eso de las 14:25 horas. ¿Hace unos 25 minutos? Sí. Bien, Ana, me gustaría hacerle un TAC e ir completando el resto de la evaluación en el camino. ¿Se ha avisado al equipo de TAC antes de que llegara la paciente? Sí, les avisamos cuando llegó el SEM. La están esperando. Bien, llevemos a la señora Solís, ¿de acuerdo? Ok. Señora Solís, la vamos a llevar a hacerle un TAC. La TAC de emergencia debe realizarse en los 25 minutos desde la llegada del paciente a urgencias. Un médico experto en TAC debe evaluarlo en los 45 minutos desde la llegada del paciente. La TAC puede determinar si existe hemorragia intracerebral, lo que excluiría al paciente de la terapia fibrinolítica. Si existe hemorragia, debe consultarse al neurólogo del equipo de accidente cerebrovascular o neurocirujano sobre el tratamiento adecuado. Un TAC normal, por otro lado, sugiere accidente cerebrovascular isquémico. Habrá entonces que determinar si el paciente es apto para fibrinolíticos y decidir qué tipo de terapia recibirá. Esto nos lleva al último eslabón de la cadena de supervivencia: diagnóstico y tratamiento rápidos en un hospital equipado para pacientes con accidente cerebrovascular. Esta es también la sexta D, decisión sobre el tratamiento.
Se inicia con la lista de comprobación de fibrinolíticos para ver si el paciente puede recibir esta terapia. El personal del hospital debe repetir también el examen neurológico para ver si el estado del paciente ha mejorado. Finalmente, se revisan los datos para confirmar que aún no han pasado 3 horas desde el inicio de los síntomas. Esta es la ventana posible para los fibrinolíticos intravenosos. Esta es la doctora Fuentes, experta en accidentes cerebrovasculares. Su TAC es normal, lo que significa que no tiene hemorragia cerebral. Es buena señal. Mamá, eso son buenas noticias. Ahora las dejaré con la doctora Fuentes. Cuidará bien de ustedes. Hasta luego. Todavía nos preocupa su estado. Tengo alguna pregunta más que nos ayudará a determinar si ha sufrido un accidente cerebrovascular. ¿Puede levantar el brazo? ¿Ha mejorado su debilidad? Bien. ¿Y la pierna derecha puede moverla? ¿Puede sentirlo? Señora Solís, ¿puede leer esta frase? Tú, así, no. Creo que ha pasado lo siguiente. El inicio repentino de la parálisis y debilidad que ha sentido es a menudo un síntoma de accidente cerebrovascular, que puede causarlo una arteria obstruida que va a una parte de su cerebro. La TAC apoya esta hipótesis porque se ve normal tras las primeras horas de un accidente cerebrovascular. Podemos administrarle medicamentos para mejorar su estado, pero tengo que hacerle unas preguntas sobre su historia médica. Si puede contestar, perfecto. Si no, puede ayudar a su hija. ¿Tuvo su madre hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular o vasos sanguíneos anormales en el cerebro? No, ¿Hemorragia reciente o historia de problemas de coagulación? no, ¿Intervención quirúrgica o accidentes recientes? no, ¿Historia de diabetes? ¿Toma alguna medicación? no, Bien. Hoy cuando aparecieron los síntomas, ¿sufrió algún tipo de convulsión? no, estaba bien. ¿Y nunca ha tenido un ataque cardíaco? No. De acuerdo. Tenemos los resultados del análisis de sangre y todo está normal. Estos son buenas noticias, mamá. Sí, señora Solís. Ana, ¿cuál es la presión arterial ahora? 192-114. Su presión arterial es algo alta. Vamos a darle un fármaco para bajarla. Bien, administremos 10 miligramos de labetalol y tratemos de bajar la sistólica por debajo de 185 y la diastólica por debajo de 110. De acuerdo, enseguida. Si la historia médica del paciente es aceptable, han pasado menos de 3 horas desde el inicio de los síntomas y el estado del paciente puede mantenerse dentro de los parámetros adecuados, pasamos a la siguiente D: drogas o fármacos. Los fibrinolíticos pueden disolver el trombo, restaurando o mejorando el flujo sanguíneo a las áreas afectadas. Según estudios, pueden mejorar la posibilidad de recuperación en un 30%. Es el momento de hablar con el paciente y sus familiares de los distintos tratamientos farmacológicos. Ana me dice que hemos bajado su presión arterial a 175/100 y hace más o menos una hora desde el inicio de los síntomas. Parece que todo va bien. Vamos a ofrecerle un medicamento para disolver el coágulo sanguíneo que está causando el accidente cerebrovascular. Tardaremos más o menos una hora en administrar este medicamento por vía intravenosa. El fármaco tiene también riesgos graves y quiero que lo sepa. Existe una pequeña posibilidad de hemorragia cerebral, es decir, sangre en el cerebro. Si esto ocurriera, su situación podría empeorar o incluso ser mortal. Es solo un riesgo muy pequeño, de un 5%, pero es una posibilidad y debe saberlo. ¿Qué opinas, mamá? De acuerdo. Adelante. Bien. Ana, en función de su peso, administremos a la señora Solís RTPA según nuestro protocolo. Bien. Consigue una cama en la unidad de accidente cerebrovascular y ve informándome de su presión arterial y signos neurológicos cada 15 minutos hasta que se le traslade. Quiero saber si se producen cambios. Bien, de acuerdo. Señora Solís, nos vamos a ocupar de usted. La terapia fibrinolítica se administrará en las 3 horas desde el inicio de los síntomas. Los pacientes que no son aptos para recibir fibrinolíticos por vía intravenosa pueden tratarse con otras terapias, incluida la RTPA intraarterial en algunos centros de accidente cerebrovascular. Para una recuperación óptima se debe controlar la glucemia, temperatura y presión arterial del paciente. Para los pacientes que no acepten el riesgo de la terapia fibrinolítica, los profesionales de la salud deben usar aspirina e iniciar la secuencia de accidente cerebrovascular.
La última D de la atención del accidente cerebrovascular es la disposición para la admisión rápida del paciente en la unidad de accidente cerebrovascular o UCI. El desarrollo de centros de accidente cerebrovascular completos garantiza las mejores prácticas de atención. Las tasas de supervivencia, los resultados funcionales y la calidad de vida son mejores cuando los pacientes son tratados en hospitales especializados. Recuerde la cadena de supervivencia y las 8 Ds de la atención del accidente cerebrovascular. Detección, despacho, derivación, determinación, datos, decisión, drogas o fármacos y disposición. Si se reconocen con rapidez los signos del accidente cerebrovascular y se evita el retraso del diagnóstico y el tratamiento, habrá mayor probabilidad de recuperación completa. Bien, Mónica, solo 2 pasos más. Puedes hacerlo. 1, 2. ¡Buen trabajo! Estoy mejorando. Tienes un aspecto estupendo, mamá. Oh, me encuentro genial. Mejoro cada día. Tuvo mucha suerte de que su familia reconociera los signos de accidente cerebrovascular y pidiera ayuda de inmediato. Sí, tengo mucho que agradecerles. Y los médicos y enfermeros aquí estuvieron maravillosos. Sí, están agilizando el protocolo de tratamiento en pacientes de accidente cerebrovascular. Venimos observando mejores resultados, como en su caso.